Se repite el ciclo otra vez. En 2016, buena parte de la prensa decía que la democracia occidental estaba en peligro por Donald Trump. Pero pocos meses después resultó que estas eran exageraciones y que al final el presidente, en aquel entonces número 45 de Estados Unidos, era más bien un perro de los que más ladran, pero que al final no mordían tanto. Tanto fue el caso que algunas de sus políticas fueron una continuación de Barack Obama y a su vez las suyas fueron continuadas y acentuadas por Joe Biden. Enter 2025 y toda la historia se vuelve a repetir. La prensa publica innumerables artículos hablando de las amenazas de Donald Trump para la democracia occidental. Y otra vez, gradualmente, esta misma prensa política y financiera se da cuenta que no es más este personaje que un perro que ladra pero que no muerde tan fuerte, si es que llega a morder en primer lugar. Como si no recordara nadie nada de lo que pasó en 2016. Pero por lo menos se mantienen entretenidos todos, tanto los periodistas como sus lectores. ¿Les suena de algo? ¿Les parece esta historia familiar? Nos debería parecer familiar porque es lo mismo con los ciclos cripto. Vivimos FOMO, hype y fervor en 2017 y 2021, así como FOD, miedo y hasta pánico en 2018 y 2022. Pero nadie recuerda esa emoción. Sabemos qué pasó, pero al tener esta amnesia emocional y psicológica somos igual de propensos que cada 4 años de repetir los mismos errores. En fin, este mes de febrero de 2025 parece que el FOD está tomando la forma del miedo a la posibilidad que no haya all-season en 2025. Algunos influencers de medio pelo hablan sobre la probabilidad que este 2025 las altcoins no tengan su propia explosión, pero no podrían estar más equivocados. Nos están engañando. Contestemos pues la pregunta sobre si habrá all-season o no este 2025 en 2 puntos. Da igual las características específicas de un activo de inversión. Lo único que importa, los ciclos monetarios son, sí. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Ok, supongo que el punto es que sí habrá all-season, pero porque no la hemos visto entonces todavía. Qué buenas preguntas. Analicemos primero pues el contexto y luego veamos si sí habrá all-season en 2025 desde el punto de vista de sus propias probabilidades. Punto número 1. Propaganda meme y FOD clickbaitero barato. Antes de contestar si habrá all-season o no, contestemos otra pregunta más fundamental. ¿Por qué habríamos, en primer lugar, de dudar la llegada de la primera gran all-season de este quinto criptociclo? Exacto. Para empezar, ¿por qué no habría de haber all-season? A finales de 2024 y principios de 2025 empezamos a dudar que habría all-season por 3 razones. Primero, porque simple y sencillamente no recordamos, se nos olvidó que las all-season siempre llegan en el año post-halving. Es decir, se nos olvidó que las all-season se manifiestan en el año posterior al año del halving. Y como además de haber olvidado este hecho somos impacientes, ahora pensamos que no habrá all-season. Bueno, eso sí es cierto. Yo quería que llegara la primera all-season antes del halving. La segunda razón tiene que ver con la democratización de la información. Hoy en día, y como bien sabemos, cualquiera puede opinar cualquier cosa. Desde el presidente de la nación más influyente del mundo hasta un influencer de TikTok con 1000 seguidores. En este afán de desmarcarse, los nano-influencers tienen que de alguna manera levantar la voz, y eso solo se puede no tanto con noticias positivas, hype y FOMO, sino más bien con noticias negativas, FOD, miedo y pánico. Muchos videos de clickbait por ahí, sí. El FOD ya no aplica para Bitcoin. Al final es la locomotora del tren, es el activo menos arriesgado dentro del asset class arriesgado ya, cripto. Y tiene el respaldo político de ya sabemos quién. Por lo tanto, el FOD y miedo amarillista clickbaitero solo se puede canalizar hacia las altcoins. En otras palabras, si fueras un influencer de 1000 seguidores, ¿qué harías para llamar la atención? Obviamente atacar la sección hoy más vulnerable al amarillismo, la sección más volátil dentro de un asset class ya volátil, las altcoins. Y por último tenemos la propaganda meme. Los meme coins siempre estarán ahí molestando de alguna u otra manera, y es precisamente por su naturaleza popular y absurda que algunos despegan antes o en anticipación a la primera all-season de cada ciclo. Por otro lado, siempre habrá porristas de los memes en general o algún meme en específico. Cada ciclo siempre habrá agentes propagandísticos o proselitistas que hablen o promuevan la inversión en ellos. La diferencia de este ciclo es que son ahora estos agentes proselitistas mucho más
convincentes que en el pasado. Pero eso no cambia la naturaleza de los memes, no. En lo más mínimo. Ahora contestemos la pregunta, ¿habrá alt season o no habrá alt season este 2025? Punto número 2, ¿habrá alt season o no habrá alt season? La pregunta del millón, la pregunta que importa, ¿habrá alt season o no habrá alt season para este 2025? La respuesta es muy simple, definitivamente habrá alt season. Ahora, la pregunta es ¿cómo podemos tener esta certeza aquí en CryptoYoda? Bueno, no podemos tener certeza absoluta de nada, ¿no? Replanteo la pregunta, ¿por qué tenemos una certeza de más de 95% de probabilidad que sí habrá alt season o cuando las altcoins despegan de manera generalizada este 2025? En realidad hay 5 maneras distintas de contestar esta pregunta, 5 respuestas distintas o 5 razones distintas que argumentan a favor de una alt season. Primero, porque la manifestación de las alt seasons, algo cíclico es, sí. Completamente, a juzgar por la capitalización de mercado de todas las criptomonedas menos Bitcoin, menos Ethereum, menos Tether, entre la capitalización de Bitcoin desde 2017, podemos ver que simple y sencillamente las alt seasons son algo recurrente, algo cíclico, algo que se manifiesta o que se presenta cada 4 años en el año después del halving. Segunda respuesta, porque así lo quieren las ballenas. Totalmente, este 2025 tendremos alt season porque es un fenómeno natural. A medida que un activo de inversión evoluciona, madura hacia la estabilidad de su precio. Este proceso evolutivo implica que la volatilidad disminuya sustancialmente en su precio, pero al mismo tiempo que el potencial de sus rendimientos sean cada vez más bajos también. Y donde más claro vemos este fenómeno es en Bitcoin. Exactamente, por su alta capitalización. De tal manera que por obvias razones todos los participantes del mercado, las ballenas que más tienen influencia, pero también los cardúmenes y el plancton del resto de los criptoinversionistas individuales, buscarán insaciablemente potencial de rendimientos. Esa es su naturaleza, esa es nuestra naturaleza, buscar ganancias, buscar valor. Al final todos queremos ser prósperos y es humano. Pero justamente esta naturaleza implica darnos cuenta que cuando un activo agota su potencial por la ley de los rendimientos decrecientes, busquemos otros menos capitalizados con todavía potencial. En otras palabras, habrá alt season por la naturaleza humana. Tal cual. Como tercera razón podemos ver una combinación de todos los puntos previos, el efecto de cascada que también hemos atestiguado cíclicamente. El cascadeo de capitalización desde Bitcoin hacia el resto de las criptomonedas. Bitcoin es la criptomoneda más capitalizada, pero cuando los inversionistas se sienten satisfechos con sus ganancias en BTC, hacen toma de utilidades, es decir, venden sus Bitcoins y con estas ganancias buscan otros activos con todavía potencial. De ahí la analogía del cascadeo o el flujo río abajo en capitalización. La cuarta razón para sustentar esta venida profética de un alt season es la analogía del cascadeo, pero expuesta desde el punto de vista de un indicador técnico muy específico, la dominancia de Bitcoin. Como muchos de ustedes bien sabrán, la dominancia de BTC no es más que el porcentaje de la capitalización total de las criptomonedas que corresponde a Bitcoin y que actualmente está por encima de 60%. Ahora bien, las alt seasons se ven en la dominancia de Bitcoin como una caída sustancial en la dominancia de Bitcoin. Y entre más alta sea la dominancia de Bitcoin antes de caer, más fuerte será la alt season, en tanto que el pedazo del pastel cripto que corresponde a Bitcoin se encogerá para permitirle al resto de los pedazos, el resto de las altcoins, incrementen pues el tamaño de su propio pedazo del pastel. Todo lo que sube tiene que bajar. Si la dominancia sube y sube mucho, tarde o temprano ha de caer, ergo alt season. Y la última razón, el quinto argumento para abogar a favor de la venida profética y cíclica de un alt season, es simplemente otro ciclo más complejo y que nunca mencionan los influencers cripto de medio pelo, o todos los influencers en cualquier idioma: el ciclo monetario. Durante los últimos 3 años y desde principios de 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos, o Fed, al igual que muchos otros bancos centrales del mundo, han estado eliminando o sacando dinero de circulación, han estado sacando liquidez de circulación en respuesta o en reacción a todo el dinero que durante 2020 y 2021 imprimieron e inyectaron en la economía global. La Fed primero imprimió e inyectó y últimamente extrae y destruye dólares. Fenómeno que se conoce como quantitative tightening o contracción cuantitativa, y si algo entorpece la formación de un alt season es la extracción de liquidez. Si algo entorpece la gestación de un alt season es el quantitative tightening o QT. Pero el QT está en sus últimas, ha de terminar tan pronto como marzo y tan tarde como septiembre de 2025. Pero el punto medio de la expectativa es que concluye en junio. De tal manera que el peor escenario es que la alt season comience durante el verano de 2025 y concluya durante su invierno, en términos del hemisferio norte, y al revés para todos nuestros hermanos del hemisferio sur. Si se acaba el QT, regresa la liquidez para consumir e invertir. Y sobre todo regresa la liquidez o el dinero disponible para invertir en activos de riesgo. En resumidas cuentas, la llegada de la alt season es cuestión de tiempo y es un fenómeno natural. Tan natural como que después del ocaso siga la noche para darle pie al amanecer. El amanecer cripto. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en febrero, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.